Desde hace meses, en el mundo del entretenimiento latino, existe una pregunta que muchos se hacen pero pocos se atreven a formular en voz alta. ¿Qué fue exactamente lo que llevó a Christian Nodal a dar un giro tan radical en su vida sentimental y profesional por Ángela Aguilar? Porque algo, definitivamente algo, tuvo que haber ocurrido tras bambalinas, lejos de las cámaras, lejos de los reflectores, lejos de las notas de prensa que solo muestran una mínima parte del verdadero drama que ha envuelto a estos dos artistas. Y es que cuando se mira con atención la secuencia de decisiones que se encadenaron desde que sus caminos se cruzaron, queda claro que Nodal no actuó por impulso ni por casualidad. No. Él tomó una decisión consciente, arriesgada, polémica y profundamente calculada, apostar todo por Ángela Aguilar. No estamos hablando de una simple historia de amor adolescente entre dos figuras públicas. No se trata de un romance pasajero ni de un capricho de temporada. Estamos hablando de un movimiento estratégico, emocional y mediático que cambió por completo el rumbo de la música regional mexicana y que puso a Nodal en el centro de una controversia que parecía interminable. Y para entender lo que realmente pasó, para desentrañar cada capa del conflicto, hay que retroceder. Hay que mirar lo que nadie quiere ver, las grietas, las señales tempranas, los silencios incómodos, las coincidencias sospechosas y, sobre todo, el patrón de decisiones que llevaron a Nodal a arriesgar su carrera, su reputación, sus relaciones personales y hasta su estabilidad emocional por estar al lado de Ángela Aguilar. Porque esa es la parte que los portales de farándula no cuentan con claridad, que Nodal lo sabía. Sabía que el precio sería alto. Sabía que la opinión pública lo iba a devorar. Sabía que cada paso sería escrutado, criticado, malinterpretado y exagerado. Y aún así, avanzó. Avanzó directo hacia la tormenta, sin detenerse, sin mirar atrás. ¿Pero por qué? ¿Qué era tan poderoso, tan convincente o tan irresistible como para que Christian Nodal se jugara incluso la percepción de su propia audiencia? Esa es la pregunta que marcó el inicio de esta historia y la que hoy, en Locura Trend, vamos a explorar con claridad, sin suavizar nada, sin filtros, sin recortes, sin diplomacia. Esta es la versión completa, polémica y sin concesiones de cómo Nodal decidió apostar todo por Ángela Aguilar. Lo primero que hay que entender es que la conexión entre ambos no empezó cuando el público cree. No fue un flechazo espontáneo durante un concierto, ni un acercamiento casual en una entrega de premios. No. La historia se remonta mucho antes, a un periodo en el que ambos brillaban por separado, pero ya sabían perfectamente quién era el otro. Y no era una relación distante. Era un respeto mutuo, alimentado por una admiración profesional que poco a poco comenzó a cruzar los límites de lo meramente artístico. Porque entre los artistas jóvenes del regional mexicano, especialmente los que vienen de familias con legado, existe un código no escrito, todos se conocen, todos se observan, todos están atentos al crecimiento del otro. Y en ese ecosistema, Nodal y Ángela siempre fueron dos piezas destinadas a encontrarse. Pero el encuentro formal no fue romántico. Fue estratégico. Productores, empresarios, manejadores y gente del medio sabían que juntar a estos dos talentos en un mismo escenario era garantía de atención mediática. Era un imán de público, un arma comercial, un sueño de marketing. Y cuando finalmente sucedió, cuando compartieron micrófonos, notas musicales y miradas en plena presentación, algo quedó claro, la química, incluso en su forma más profesional, era imposible de ignorar. Ese fue el primer movimiento silencioso. Esa chispa inicial que el público vio como parte del show, pero que detrás de cámaras generó conversaciones, comentarios, incómodas comparaciones y rumores que nadie se atrevía a confirmar. Pero en el mundo de la farándula, basta un solo comentario mal puesto para transformar una alianza profesional en un escándalo en potencia. Y Nodal, que venía de un periodo emocionalmente complicado, encontró en esa interacción con Ángela una especie de refugio, un equilibrio inesperado, una calma que contrastaba con el ruido constante que rodeaba su vida personal. Y justo ahí está la clave, Nodal no solo vio a Ángela como colega. La vio como un escape, como una perspectiva nueva, como una oportunidad de reconstruir algo que había perdido en medio del caos.
Y ese detalle, ese pequeño instante emocional que nadie más notó, fue el que empezó a empujar todas las fichas del dominó que caerían después. Porque cuando una figura pública está fracturada emocionalmente, puede tomar decisiones impulsadas por necesidades invisibles, protección, compañía, comprensión, o incluso la ilusión de un renacer lejos del pasado que lo persigue. Y en ese sentido, Ángela Aguilar representó para Nodal exactamente eso, un renacer. Una nueva historia. Un camino alternativo que lo obligaba a romper con todo lo anterior, incluso si eso significaba un costo mediático altísimo. A partir de ese momento, cada movimiento que ambos hicieron comenzó a generar más ruido del esperado. Ya no era solo una colaboración. Ya no era solo una coincidencia artística. Era un patrón. Una serie de apariciones, interacciones, gestos y silencios que, juntos, construían una narrativa imposible de ignorar. Y aunque ellos intentaban manejarlo con discreción, el público lo notaba. Los medios lo seguían. Las redes lo amplificaban hasta distorsionarlo. Y fue entonces cuando Christian Nodal se enfrentó con la decisión más difícil de su vida sentimental, seguir cuidando las apariencias o apostar por lo que sentía. Y decidió apostar. Decidió arriesgarlo todo. Porque en el fondo, él sabía que este tipo de decisiones no se toman dos veces. Que cuando aparece alguien que te mueve el mundo, que te cambia la perspectiva, que te ofrece una salida emocional, tienes dos opciones: una, dejarlo pasar y vivir con la duda eterna, o dos, lanzarte pese al costo. Y Nodal eligió la segunda. Pero ese salto no fue simple ni limpio. Fue un salto lleno de consecuencias. Consecuencias profesionales, mediáticas y personales que se dispararon inmediatamente. Porque con la decisión de apostar todo por Ángela Aguilar también vino una ola de críticas, comentarios malintencionados, teorías conspirativas y acusaciones que comenzaron a circular en todos los espacios digitales. Y esa es la parte que hace esta historia tan polémica: la narrativa del público no coincidía con la realidad interna de los protagonistas. Mientras ellos trataban de manejar su historia con madurez y profesionalismo, afuera se creaba una tormenta alimentada por malentendidos, exageraciones y, por supuesto, la necesidad constante de las audiencias digitales de buscar villanos, héroes y culpables. Pero la pregunta verdadera no es si la gente entendió lo que pasó. La pregunta verdadera es, ¿por qué Nodal estaba dispuesto a pagar ese precio? ¿Qué había detrás de su decisión? ¿Qué dinámica interna entre ambos hizo que él estuviera dispuesto a enfrentar una de las peores tormentas mediáticas de su carrera? Y aquí entramos en la parte más sensible de la historia. La que casi nadie se atreve a hablar públicamente. La que los medios evitan porque no quieren meterse con dos familias artísticas poderosas. Y la que el público sospecha, pero no logra articular con pruebas concretas. La relación entre Nodal y Ángela no fue un salto impulsivo. Fue el resultado de años de tensión emocional, encuentros profesionales que despertaron una química difícil de disimular y una serie de circunstancias personales que los empujaron a reevaluar sus caminos sentimentales. Y aunque ambos intentaron mantener todo bajo control, la verdad es que la conexión era demasiado fuerte, demasiado evidente y demasiado inevitable como para ocultarse por completo. Y cuando se combina una conexión así con el poder de dos apellidos tan pesados en el regional mexicano, el resultado es explosivo. Porque los Aguilar no son cualquier familia. Tienen tradición, estructura, una imagen que proteger, un legado construido a pulso durante generaciones. Y Nodal, con todo su talento y éxito, venía cargando una reputación marcada por polémicas, rupturas públicas, decisiones impulsivas y momentos de vulnerabilidad que lo habían dejado expuesto ante la opinión pública. Y así cerramos esta historia que sigue escribiéndose con cada decisión, cada mirada pública y cada silencio estratégico. Porque lo que está pasando entre Christian Nodal y Ángela Aguilar no es un simple capítulo más de la farándula. Es un punto de quiebre que está redefiniendo carreras, reputaciones y hasta la percepción del público sobre lo que realmente ocurre tras el brillo del escenario. Lo que vimos hoy no es el final, ni siquiera es la conclusión definitiva, es apenas un fragmento de una verdad mucho más grande,
profunda y polémica que todavía falta por revelarse. Así que mantente atento, porque mientras ellos sigan desafiando las reglas del juego, aquí en Locura Trend vamos a seguir destapando cada detalle, cada movimiento y cada verdad oculta que nadie más se atreve a contar. Gracias por llegar hasta el final y recuerda, en este canal, la historia nunca se detiene.